El viento aullaba a través del paisaje desolado, levantando nubes de polvo que quemaban la piel y hacían que cada respiro se sintiera como inhalar fuego. Habíamos establecido nuestra colonia en Tarsis años atrás, atraídos por la promesa de recursos sin explotar y el misterio de una civilización perdida que, según los rumores, yacía enterrada bajo su superficie. La excavación había sido agotadora bajo las duras condiciones del planeta, pero la promesa de un descubrimiento nos mantenía avanzando. Nuestro equipo era pequeño pero experimentado. Estaba el capitán Flores, un veterano con actitud pragmática y una larga historia de excavaciones exitosas. La doctora Cruz, nuestra xenobióloga, siempre ansiosa por descubrir nuevas formas de vida. Y Anzola, nuestro ingeniero, cuya habilidad con maquinaria antigua nos había salvado más de una vez. Luego estaba yo, Alexi, el arqueólogo, encargado de reconstruir los restos de un mundo olvidado. Habíamos encontrado el monolito de obsidiana el día anterior, enterrado en el corazón de una ciudad subterránea en ruinas. Su superficie era lisa y fría al tacto, cubierta de glifos extraños. Al desenterrarlo, una inquietud se apoderó del equipo, un silencioso acuerdo de que habíamos perturbado algo que debía permanecer oculto. El monolito registraba los últimos días de los Creek, una raza de seres parecidos a insectos cuya fuerza y resistencia alguna vez los convirtieron en amos del subsuelo. Las grabaciones estaban fragmentadas, pero lo que logramos descifrar contaba una historia de desesperación y horror. Los Creek habían hecho un pacto con una entidad interdimensional, buscando mayor capacidad minera a cambio de sus almas. Cuando llegó el día acordado, fueron consumidos por pesadillas y decadencia física. Su otrora orgullosa civilización sumida en la locura. Una noche, mientras nos apiñábamos en el campamento, podía ver la tensión en los rostros de mis compañeros, el miedo en sus ojos. Nadie lo mencionaba, pero todos lo sentíamos, ese temor insidioso de que algo nos observaba, esperando el momento adecuado para atacar. Cruz, ¿algún avance con las traducciones?, pregunté, rompiendo el silencio incómodo. Ella levantó la vista de su terminal con el rostro tenso. Algo, respondió, su voz forzada, pero el lenguaje es como si estuviera diseñado para ser deliberadamente oscuro. Sigan trabajando, ordenó el capitán Flores. Conforme pasaban las horas, me sentía atraído hacia el monolito. Su superficie parecía moverse bajo mi mirada, los glifos retorciéndose como seres vivos. Extendí la mano para tocarlo, y un escalofrío helado recorrió mi brazo, paralizándome. Imágenes inundaron mi mente, visiones de los Creek, sus cuerpos descomponiéndose, sus mentes deshilachándose bajo la influencia de la entidad. Podía sentir su agonía, su desesperación, y me dejó jadeando por aire. «Aléjate de eso, Alexi». La voz de Anzola cortó la neblina en mi mente mientras me apartaba, rompiendo la conexión. Tambaleé con las piernas débiles y temblorosas. «¿Lo viste?», susurré. «¿Lo sentiste?». Él asintió, su expresión sombría. «Sea lo que sea esa cosa, es peligrosa. Debemos tener cuidado». La sedamos, pero el daño estaba hecho. El miedo había echado raíces, extendiéndose por el equipo como un virus. Anzola se volvió paranoico, convencido de que la entidad nos observaba a través del monolito. Desmanteló nuestro equipo, buscando transmisores ocultos, y pasaba horas murmurando para sí mismo en la oscuridad. El capitán Flores intentó mantenernos unidos, pero ni él era inmune a la influencia del monolito. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban, y podía ver el horror reflejado en su mirada. En
En cuanto a mí, sentía cómo mi cordura se resquebrajaba. Las visiones se volvían más intensas. Los gritos de los Creek, un zumbido constante en mi mente. No podía escapar, no podía apagarlo. El monolito se había convertido en una parte de nosotros, un parásito alimentándose de nuestras almas. Habíamos llegado a Tarsis en busca de conocimiento, pero lo que encontramos fue una pesadilla que se negaba a soltarnos. Y a medida que los días se convertían en semanas, supe una cosa con certeza. No saldríamos vivos de este planeta. Ansola fue el primero en perder el control. Su paranoia llegó a tal punto que desmontó el sistema de comunicaciones, convencido de que la entidad lo usaba para espiarnos. Cuando el capitán Flores intentó detenerlo, la situación se tornó violenta. Ansola reaccionó con una pala, golpeando salvajemente. El capitán esquivó, pero no antes de que Ansola lograra impactarle en el hombro, rompiendo huesos con un crujido enfermizo. «Ansola, basta», grité, pero no me escuchó. Sus ojos estaban desenfocados, consumidos por el miedo. Fue necesaria la ayuda de Cruz y mía para sujetarlo, arrebatándole la pala y atándolo con lo que encontramos. Se debatió y gritó, sus ojos saltando de un lado a otro, como si viera a la entidad acechando en cada sombra. Cruz se quedó a su lado, su rostro una máscara de preocupación. «No está mejorando», dijo. «Empeora. Las visiones lo están devorando vivo». Y nos devoraban a nosotros también. Cada noche los sueños se volvían más vívidos, más tortuosos. Podía sentir la agonía de los Creek, su desesperación, su lento e inevitable descenso a la locura. Sus formas, antes poderosas, reducidas a cáscaras vacías, sus mentes destrozadas por el asalto de la entidad. Podía oír sus gritos, sentir su piel agrietarse y desmoronarse bajo el peso de su sufrimiento. La condición del capitán Flores empeoró rápidamente. La infección en su hombro se extendió, volviendo la carne negra y putrefacta. El olor era insoportable, una mezcla nauseabunda de decadencia y muerte. Estaba convencido de que la entidad intentaba entrar en él a través de la herida. Sus ojos, antes agudos y autoritarios, ahora brillaban con un destello salvaje y desesperado. Una noche, mientras estábamos reunidos en el campamento, la respiración de Flores se volvió entrecortada. Se aferró a su pecho, con los ojos desorbitados por el terror. «Está aquí», logró decir. «Ha venido por nosotros». Todos lo sentimos. Una presencia oscura y sofocante, llenando el espacio con su peso. El aire se enfrió y las sombras parecieron retorcerse, adoptando formas siniestras. Mi corazón latía con fuerza, el miedo apretándome como un torno, clavándoselo en el pecho. Cayó al suelo, la sangre formando un charco a su alrededor, sus ojos abiertos y sin vida. La presencia opresiva pareció disiparse, dejándonos en un silencio horrorizado. Cruz y yo nos quedamos allí, respirando con dificultad, la realidad de lo ocurrido hundiéndose en nosotros. El campamento era un caos. Supe entonces que nuestra única esperanza era destruir el monolito, romper el control de la entidad sobre nosotros antes de que nos consumiera por completo. Pero incluso al pensarlo, sentí su presencia al borde de mi mente, susurrando promesas de poder y escape. La tentación era fuerte, casi irresistible. Nos estábamos quedando sin tiempo. Con Flores muerto, Ansola inmovilizado y Cruz al borde del colapso, tenía que actuar. La influencia del monolito nos apretaba como un tornillo, exprimiendo los últimos vestigios de esperanza y cordura. Tenía que haber una manera de detenerlo, de romper el control de la entidad sobre nuestras mentes. Mientras revisaba los archivos de los Creek, encontré fragmentos de un ritual antiguo, un intento desesperado de su parte por encerrar a la entidad de nuevo en el monolito.
Las instrucciones eran crípticas, dispersas en varias inscripciones, pero logré armar lo suficiente para entender que el ritual requeriría una fortaleza física y psicológica inmensa. Reuní a los restos del equipo. Los ojos de Cruz estaban hundidos, su rostro demacrado y su brazo vendado de manera rudimentaria donde Flores la había cortado. Anzola yacía cerca, murmurando incoherencias, sus ataduras ajustadas, pero sus ojos aún saltando de un lado a otro, una señal de que todavía luchaba contra sus demonios internos. «Escúchenme», dije, tratando de mantener la voz firme. Encontré una forma, un ritual. Podría encerrar a la entidad de nuevo en el monolito, pero tenemos que hacerlo juntos. Cruz me miró, su mirada llena de esperanza y terror. «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. Les expliqué los pasos lo mejor que pude. El ritual requería que dibujáramos símbolos alrededor del monolito, símbolos que enfocarían nuestra voluntad e intención. Debíamos cantar frases específicas, palabras que sentí rasgando los límites de mi mente, incluso al pronunciarlas. El paso final era el más difícil. Teníamos que enfrentar nuestros miedos más profundos, traídos a la vida por la entidad. Comenzamos con los símbolos. Usando herramientas de los Creek, tallamos los intrincados diseños en el suelo alrededor del monolito. Cada trazo se sintió como una eternidad, el peso de la presencia de la entidad presionándonos. Luego vino el canto. Las palabras eran alienígenas, ásperas en la lengua, y cada sílaba parecía vibrar dentro de mi cráneo. Mientras cantábamos, el aire se enfrió y las sombras a nuestro alrededor se hicieron más densas. Podía sentir la ira de la entidad, una fuerza que amenazaba con destrozarnos. El paso final se cernía ante nosotros. La entidad sacaría a la luz nuestros peores miedos y tendríamos que enfrentarlos sin rompernos. Miré a Cruz. Ella temblaba, sus ojos desorbitados por el terror. «Va a estar bien», mentí, intentando esbozar una sonrisa tranquilizadora. «Podemos hacer esto». Cuando las últimas palabras del canto salieron de nuestros labios, el mundo a nuestro alrededor cambió. Las paredes de la caverna parecieron cerrarse. El aire espeso con un hedor rancio. Algo se movió en la oscuridad. Reflejos grotescos y retorcidos de nuestras peores pesadillas. Para mí eran los Creek, sus cuerpos descompuestos, avanzando hacia mí, sus ojos vacíos y acusadores. Podía oír sus gritos, sentir su dolor, y me abrumó. Mi visión se nubló y mi corazón se aceleró. Tenía que concentrarme, recordarme que esto era un truco de la entidad, pero el horror se sentía tan real. Los gritos de Cruz resonaron en la caverna. Estaba de rodillas, con las manos en la cabeza como si intentara bloquear las visiones. Me acerqué a ella tambaleándome, luchando contra el impulso de huir del terror que nos rodeaba. «Tenemos que mantenernos fuertes», grité, mi voz apenas audible, sobre el caos de nuestros miedos. «No es real. Podemos lograrlo». Anzola se debatió contra sus ataduras, sus ojos desorbitados por el terror. Estaba más allá de nuestra ayuda, perdido en la pesadilla que la entidad había creado para él. Me obligué a apartar la mirada, concentrándome en el monolito, el oscuro centro de nuestro tormento. Con cada gramo de voluntad que me quedaba, apoyé mi mano contra la fría superficie del monolito, repitiendo las palabras finales del ritual. Los símbolos a nuestro alrededor comenzaron a brillar, una luz tenue que cortaba la oscuridad. El aire vibró con fuerza y las sombras retrocedieron. La presencia de la entidad surgió, una ola de maldad pura que nos arrasó. Mi visión se oscureció y un dolor ardiente recorrió mi cuerpo. Sentía a la entidad resistiéndose, luchando contra el encierro. Grité, empujando contra la fuerza con todo lo que tenía, vertiendo mi miedo, mi ira, mi desesperación en el ritual. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, la presión cesó. Las sombras se retiraron, el aire se aclaró y la caverna quedó en silencio.
Me desplomé en el suelo, jadeando, mi cuerpo temblando de agotamiento. Cruz yacía a mi lado, inconsciente pero viva. Anzola estaba quieto, sus ojos cerrados, el terror salvaje reemplazado por una calma extraña e inquietante. La caverna contuvo la respiración, y por un breve momento creí que lo habíamos logrado. Entonces, el suelo tembló violentamente, y un rugido llenó la caverna. El monolito de obsidiana se hizo añicos, enviando fragmentos de piedra negra en todas direcciones. De los escombros emergió una figura, imponente y aterradora. El serafín maldito. Se desplegó, sus alas negras y retorcidas, goteando una sustancia viscosa, como alquitrán, que silbaba al contacto con el suelo. Su piel ceniza estaba agrietada, con venas de fuego brillando bajo la superficie. Sus ojos ardían con una luz malévola, perforando la penumbra con intensidad abrasadora. La temperatura en la caverna se disparó, el aire espeso con el hedor a roca quemada y azufre. Cruz gritó, retrocediendo, sus ojos desorbitados por el terror. Me forcé a levantarme, la adrenalina bombeando en mis venas a pesar del miedo abrumador. Lo habíamos liberado, y ahora teníamos que advertir a Tarsis antes de que fuera demasiado tarde. «Anzola, levántate», grité, sacudiéndolo. Él gimió, sus ojos abriéndose lentamente, la confusión, dando paso al horror al ver la escena. El serafín maldito, o la forma de pesadilla que había tomado, volvió su mirada hacia nosotros, sus labios curvándose en una sonrisa cruel. «Tenemos que movernos», grité arrastrando a Cruz y urgiendo a Anzola a seguirnos. El campamento era un desastre, pero teníamos que recoger los suministros que pudiéramos. Cada segundo contaba. El serafín maldito lanzó otro rugido y la temperatura aumentó aún más. Llamas brotaron de su cuerpo, retorciéndose en formas mortales. Cortó el aire, enviando olas de fuego hacia nosotros. Nos agachamos y corrimos, el calor chamuscando nuestra piel, el rugido de las llamas ensordecedor. Salimos tambaleándonos de la caverna hacia la luz dura de la superficie del planeta. El paisaje se extendía ante nosotros, un páramo de rocas afiladas y polvo arremolinado. La colonia principal estaba a kilómetros de distancia. «¡Vamos!», urgí, empujando a Cruz y a Anzola hacia adelante. El serafín maldito emergió de la caverna detrás de nosotros, sus alas desplegándose con una gracia siniestra. Alzó el vuelo con velocidad aterradora, la sustancia similar al alquitrán goteando de sus alas e incendiando el suelo a su paso. Corrimos con la respiración entrecortada, nuestros cuerpos gritando de dolor. El suelo tembló bajo nosotros mientras la entidad pasaba por encima, su sombra oscureciendo el suelo como un presagio de perdición. Lanzó torrentes de fuego, el calor ampollando nuestra piel y llenando el aire con el hedor acre de roca quemada. Cruz tropezó y agarré su brazo levantándola. «Sigan moviéndose», grité, mi voz apenas audible sobre el rugido de las llamas y el latido de mi corazón. Anzola se quedó atrás, su mente aún dañada por el tormento que había sufrido. El serafín maldito giró en círculos sobre nosotros, sus ojos fijos en nosotros. Conjuró una lanza de fuego y la arrojó hacia nosotros con un movimiento de muñeca. La lanza explotó al impactar, enviando fragmentos de roca ardiente volando. Protegí mi rostro, el calor quemando mi carne. El serafín maldito soltó una risa que heló la sangre, un sonido cargado de malicia. Se lanzó hacia nosotros, sus alas cortando el aire con gracia mortal. Teníamos que seguir moviéndonos, mantenernos adelante sin importar el costo. El paisaje se volvió borroso mientras corríamos, cada músculo de mi cuerpo gritando por alivio. El perímetro de la colonia era apenas visible en el horizonte. Cuando nos acercamos a Tarsis, el suelo tembló de nuevo y la entidad lanzó otra ola de fuego. El calor era insoportable, el aire espeso con humo y cenizas. Mis pulmones ardían, pero estábamos tan cerca. No podíamos detenernos ahora. Con un último esfuerzo, entramos tambaleándonos en el perímetro de la colonia
cayendo al suelo. Las alarmas sonaron y figuras se apresuraron hacia nosotros, sus rostros máscaras de confusión y shock. ¡Viene!, grité, mi voz ronca. ¡Lo liberamos! Debemos advertir a todos. Prepárense para un ataque. El serafín maldito se cernía sobre nosotros, sus ojos fijos en la colonia. Las alarmas resonaron en Tarsis, un lamento constante que reflejaba el terror en nuestros corazones. Los colonos se apresuraron a responder, armando apresuradamente una defensa contra una amenaza que apenas comprendían. Nos llevaron a un centro de comando, donde un equipo de seguridad armado, con rifles de plasma y carabinas láser, nos rodeó. El capitán Hugo Márquez, un veterano con el ceño permanentemente fruncido, gritó órdenes a sus hombres, su voz cortando el caos. «Tenemos un hostil sobre nosotros, y no se irá sin pelear. Refuercen el perímetro y activen los cañones de plasma». Cruz y yo intentamos recuperar el aliento. Anzola, apenas consciente, fue llevado a la enfermería para recibir tratamiento. Al resto nos revisaron rápidamente antes de lanzarnos a la batalla. «¿De dónde diablos salió esa cosa?», exigió Márquez, sus ojos perforándome. «Lo liberamos», admití, sintiendo un sudor frío en mi espalda. «Intentamos encerrarlo en el monolito, pero fallamos. Ahora está aquí y no se detendrá hasta que todos estemos muertos». Márquez maldijo entre dientes. «Bueno, más les vale que nuestras defensas aguanten, porque si no, estamos perdidos». Las defensas principales de Tarsis consistían en cañones de plasma de alta energía, barreras cinéticas y una serie de drones automatizados equipados con cañones láser. Los colonos habían fortificado sus posiciones, levantando barricadas y estableciendo campos de fuego supresivo. El serafín maldito descendió en picada, sus alas goteando la sustancia similar al alquitrán que se encendía al contacto con el suelo. Conjuró una lanza de fuego y la arrojó al cañón más cercano. El impacto fue devastador. La explosión envió esquirlas de metal fundido en todas direcciones. Los gritos llenaron el aire cuando los colonos fueron alcanzados por la metralla, sus cuerpos destrozados. «¡Fuego concentrado en esa cosa!», gritó Márquez, su voz de mando cortando el caos. Los cañones de plasma giraron hacia la entidad, descargando una ráfaga de proyectiles de energía que iluminaron el cielo. El serafín esquivó con velocidad imposible, sus movimientos un destello de oscuridad y llamas. Cruz y yo nos refugiamos detrás de una barricada, el calor de la batalla chamuscando nuestra piel. Podía sentir la presencia de la entidad presionándonos, su malevolencia una fuerza que drenaba nuestra fuerza y determinación. El serafín lanzó otra ola de fuego, sus llamas rugiendo como una bestia viva. Las barreras cinéticas brillaron, esforzándose por absorber el impacto. Los drones zumbaban alrededor de la entidad, sus cañones láser disparando haces de luz coherente. El serafín maldito giró en el aire, sus alas cortando los drones con precisión letal. Agarré un rifle de plasma de un soldado caído y apunté. Disparé el proyectil de plasma atravesando el aire y golpeando el ala del serafín. La entidad chilló, su voz un lamento penetrante. Por un momento, creí que teníamos una oportunidad. El serafín vaciló, su vuelo tambaleándose, pero luego se recuperó, sus ojos ardiendo con furia. Se lanzó hacia nosotros, sus garras extendidas, listas para destrozarnos. «¡Retirada!», ordenó Márquez, pero era demasiado tarde. Las garras del serafín golpearon la barricada, destrozando el metal y enviándonos por los aires. Sentí un dolor agudo en el costado, la sangre caliente empapando mi camisa. Cruz gritó, agarrando su pierna, donde una esquirla de metal le había perforado la carne. El serafín se cernió sobre nosotros, sus ojos brillando con triunfo. Intenté levantar el rifle, pero mis brazos pesaban como plomo. Entonces, un nuevo sonido cortó el caos, un chillido agudo que crecía en intensidad. Miré hacia arriba y vi un escuadrón de drones aéreos, cada uno armado con misiles de plasma de alto poder, acercándose al serafín. Los misiles
Detonaron en un destello cegador, la explosión sacudiendo el suelo y llenando el aire de humo y fuego. Cuando el humo se disipó, el serafín seguía allí, su cuerpo envuelto en llamas, pero intacto. Rugió. El sonido, una fuerza física que nos arrojó hacia atrás. Las defensas de la colonia habían lanzado todo lo que tenían contra él, pero no era suficiente. No podemos derrotarlo, susurré, la realidad hundiéndose en mí. Solo podemos esperar sobrevivir. Márquez nos ayudó a levantarnos, su rostro sombrío. Necesitamos reagruparnos, encontrar otra manera. Esta cosa no es invencible. Tiene que haber una debilidad. La presencia del serafín maldito había desatado más que solo su propia furia. Las alarmas del perímetro de la colonia sonaron de nuevo, esta vez advirtiendo de brechas, no desde el cielo, sino desde el suelo. La corrupción del serafín se extendía como una plaga, transformando la vida nativa en abominaciones. «Enemigos acercándose», rugió Márquez, reuniendo a sus tropas. Los rifles de plasma cobraron vida, apuntando a las sombras que emergían de la oscuridad. De las tinieblas salieron los acechadores, depredadores nativos, ahora transformados en criaturas monstruosas. Sus formas agrandadas estaban erizadas de púas óseas, sus ojos brillando con un verde enfermizo. Se movían con un andar espasmódico, saliva corrosiva goteando de sus fauces. «Apunten esos cañones hacia abajo», ordenó Márquez. «Acábenlos antes de que lleguen a las barreras». Los acechadores se acercaron rápidamente. La primera oleada golpeó las barreras de energía con un chisporroteo, su saliva carcomiendo los campos protectores. La línea defensiva de la colonia se tensó bajo el asalto, los cañones de plasma disparando continuamente. Explosiones de energía azul iluminaron la noche, cada disparo destrozando a las bestias mutadas. Cruz y yo nos unimos a un grupo de colonos, reforzando las barricadas. Sentía el calor del rifle de plasma en mis manos, su energía zumbando en mis dedos. A mi lado, Cruz afirmó su arma. «¡No dejan de venir!», gritó sobre el estruendo. «Tenemos que detenerlos», respondí apuntando a un acechador que había roto la barrera. El proyectil de plasma lo golpeó en el pecho. El cuerpo de la criatura se convulsionó antes de desplomarse en un montón, su saliva ácida silbando al tocar el suelo, quemando la tierra y la roca. Detrás de nosotros, el serafín maldito observaba desde el cielo, sus ojos brillando con un deleite retorcido. Parecía alimentarse del caos, sus alas proyectando sombras oscuras sobre el campo de batalla. Conjuró una bola de fuego en su mano y la arrojó hacia la colonia. La explosión envió colonos volando, sus gritos perforando la noche. «¡Necesitamos más potencia de fuego!», gritó Márquez. «Desplieguen las unidades pesadas». Desde el arsenal de la colonia salieron los cañones pesados, enormes armas de plasma montadas en plataformas automatizadas. Zumbaban con energía, sus cañones brillando con una luz peligrosa. Los cañones se enfocaron en los acechadores, descargando una andanada de plasma que atravesó las filas de las bestias mutadas. A pesar del fuego abrumador, los acechadores seguían llegando. El suelo alrededor de la colonia se convirtió en un campo de batalla de tierra chamuscada y metal retorcido. Un acechador se abalanzó sobre mí, sus fauces abriéndose a centímetros de mi rostro. Disparé mi rifle, el proyectil de plasma destrozando su cabeza en un rocío de sangre y huesos. Su cuerpo se convulsionó, la saliva corrosiva salpicando mi brazo, el dolor quemó mi piel, y contuve un grito, sacudiéndome el ácido. Cruz disparó a mi lado, sus tiros precisos. Márquez dio más órdenes, su rostro marcado por una expresión feroz. «Retirada a las defensas interiores. Nos reagruparemos allí». Retrocedimos, cubriéndonos mutuamente mientras nos movíamos hacia el núcleo de la colonia. Los acechadores nos persiguieron, sus números pareciendo interminables. La artillería pesada nos dio un breve respiro, sus proyectiles de plasma creando una barrera temporal de destrucción.
Cuando llegamos a las defensas interiores, los colonos restantes reforzaron las barricadas, colocando escudos de energía y desplegando torretas automatizadas. El serafín maldito se cernía arriba, conjurando llamas que lamían nuestras defensas, probando en busca de debilidades. Márquez me agarró del hombro, su agarre fuerte y urgente. Tenemos que encontrar una manera de romper el control del serafín sobre estas criaturas. ¿Cómo? Pregunté, la desesperación arañando mi voz. Hay un laboratorio de investigación en la colonia, dijo Márquez. Si llegamos allí, podríamos encontrar algo, cualquier cosa que pueda cortar su conexión o debilitarlo. De acuerdo, asentí, preparándome para la tarea que teníamos por delante. Reunimos un pequeño equipo, listos para el viaje a través de la colonia asediada. El serafín maldito giraba en círculos arriba, sus ojos ardiendo con anticipación. Los acechadores continuaban su asalto, sus rugidos, un caos de destrucción. Corrimos a través de los estrechos corredores de la colonia, las paredes temblando con los rugidos distantes de los acechadores y el silbido de los ataques de fuego del serafín. El laboratorio de investigación estaba ubicado en el corazón de la colonia, un lugar construido para resistir amenazas externas. Márquez ingresó el código de acceso y las puertas se abrieron con un gruñido pesado, revelando un interior blanco y estéril. «Aseguren la entrada», ordenó Márquez a los soldados que nos acompañaban. «No queremos sorpresas». Cruz y yo nos movimos rápidamente. El laboratorio era un laberinto de equipos de alta tecnología, lleno de máquinas diseñadas para avances médicos y científicos. En medio del caos, un dispositivo llamó mi atención. El lanzador de enjambres, originalmente diseñado para procedimientos quirúrgicos, intrincados y reparación celular. «Esto es», dijo Cruz, «si lo reprogramamos, podríamos tener una oportunidad». Sacamos el arma de su soporte. Era suave, con una interfaz digital que mostraba sus configuraciones actuales. Comencé a acceder a los controles, la interfaz mostrando advertencias y diagnósticos mientras navegaba por los menús complejos. Los nanobots dentro del arma estaban programados para aplicaciones médicas, pero con las modificaciones correctas podrían convertirse en un arma capaz de descomponer materia a nivel molecular. Cruz trabajó a mi lado. Necesitamos aumentar los parámetros de agresividad y apuntar a la integridad estructural, murmuró, mitad para sí misma, mitad para mí. Los minutos se sintieron como horas mientras reprogramábamos los nanobots. El laboratorio temblaba con cada impacto de la batalla exterior. Los sonidos de gritos y disparos, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Finalmente, la interfaz parpadeó en verde. «Reprogramación completa», dijo Cruz, el alivio cruzando su rostro. «Ahora solo necesitamos probarlo». Márquez agarró el arma, su mirada dura con determinación. «Lo probaremos en esos acechadores», dijo. «Si funciona, acabamos con ese maldito serafín». Nos movimos hacia la entrada, las pesadas puertas abriéndose al caos exterior. Los acechadores cargaban contra las barricadas, sus cuerpos retorcidos. Márquez apuntó el arma, su dedo sobre el gatillo. Apretó, y el arma emitió un chillido agudo. Un enjambre de nanobots brotó, una nube de máquinas microscópicas que envolvieron al acechador más cercano. La criatura aulló, su cuerpo convulsionando, mientras los nanobots comenzaban su trabajo. Carne y hueso se desintegraron, el acechador colapsando en un montón de materia disuelta. «¡Funciona!», jadeó Cruz, sus ojos llenos de asombro. Pero no había tiempo para celebrar. El serafín descendió, sus alas extendidas, fuego acumulándose en sus manos. Chilló, el sonido resonando a través de la colonia como un presagio de muerte. Márquez apuntó el arma al serafín, su rostro sombrío y resuelto. «Prepárense para correr», dijo, su voz firme. «Solo tenemos un disparo». El serafín se lanzó hacia nosotros, sus garras extendidas, sus ojos ardiendo. Márquez disparó. El enjambre de nanobots se arremolinó hacia la entidad. El serafín aulló, su cuerpo retorciéndose, mientras los nanobots comenzaban a devorar su piel carbonizada.
Observé con fascinación sombría los nanobots, programados para descomponer materia a nivel molecular, se aferraban al Serafín, excavando en su piel y esparciéndose como una infección viral. Los movimientos del Serafín se volvieron caóticos, sus alas llameantes parpadeando como si estuvieran siendo sofocadas desde adentro. La sustancia negra y alquitranada que goteaba de sus alas se convirtió en vapor, silbando al encontrarse con el aire. El Serafín chilló de nuevo, un sonido cargado de agonía y furia. Su cuerpo se convulsionó violentamente, y vi las venas de fuego bajo su piel parpadear y apagarse. Los nanobots fueron despiadados, reduciendo la formidable forma del Serafín a una masa de carne desintegrante y huesos carbonizados. Con un último grito desgarrador, el cuerpo del Serafín explotó en una lluvia de partículas. La onda expansiva nos arrojó al suelo, un calor abrasador lavándonos. Cuando miré hacia arriba, todo lo que quedaba del Serafín maldito era una nube de polvo oscuro y brillante, asentándose lentamente en el suelo. Jadeando, me puse de pie. Márquez estaba cerca, el lanzador de enjambres aún en sus manos, su cañón humeante. Cruz emergió de detrás de la barricada, su rostro una mezcla de alivio e incredulidad. «Lo logramos», susurró, su voz temblorosa. «Se acabó». A medida que la nube oscura se dispersaba, un extraño silencio cayó sobre el campo de batalla. Los acechadores, una vez controlados por la influencia del Serafín, comenzaron a retroceder. Sus formas brillaron, las púas óseas retrayéndose, sus ojos perdiendo el brillo verde. Uno por uno volvieron a su estado original, depredadores nativos, ahora desorientados y confundidos. Los colonos restantes observaron en silencio aturdido, mientras las criaturas se dispersaban, sus movimientos ya no impulsados por la ira. Márquez bajó el arma, sus hombros hundidos por el agotamiento. «Necesitamos asegurar el área y atender a los heridos», dijo, su voz ronca. Nos movimos a través de la carnicería, ayudando a los heridos y evaluando los daños. Las defensas de la colonia habían resistido, pero apenas. Con la entidad obliterada, su esencia dispersa en 1.000 millones de partículas, Tarsis cayó en una calma frágil. Pero el peligro no había sido completamente erradicado. El altar, la fuente de esta pesadilla, seguía allí, destrozado en incontables fragmentos. «Tenemos que deshacernos de esos pedazos», murmuró Márquez, su rostro pálido y cubierto de hollín. «Mientras existan, no estaremos a salvo». Cruz y yo asentimos. Planeamos lanzar los fragmentos del altar al espacio, lejos de cualquier víctima potencial. Nuestro objetivo era enviarlos hacia un agujero negro, donde serían destruidos para siempre. En la sala de control de la colonia, preparamos el lanzamiento. Reunimos los pedazos rotos del monolito. Si incluso un fragmento recuperaba su poder, podría significar nuestra perdición. La sala de control era un centro de actividad. Los colonos trabajaban para asegurar el éxito de nuestra misión. Observé los monitores cuidadosamente, ingresando las coordenadas finales. El agujero negro que elegimos estaba a una distancia segura, un vacío perfecto para tragar la oscuridad que habíamos liberado. «Listos para el lanzamiento», dijo Cruz, iniciando la secuencia. Los motores de la nave rugieron, y en la pantalla vimos cómo ascendía, llevando los fragmentos lejos de nuestro mundo. La nave atravesó la atmósfera, la imagen en el monitor cambiando al vasto vacío del espacio. Contuve la respiración, mis pensamientos consumidos por la posibilidad del fracaso. Si el poder de los fragmentos era mayor de lo que anticipábamos, aún podrían encontrar una manera de corromper y destruir. Acercándose al agujero negro, anunció Cruz, sus ojos pegados a la pantalla, iniciando secuencia final. La nave ajustó su curso, alineándose con la inmensa atracción gravitacional del agujero negro. Los sistemas autónomos de la nave ejecutaron los comandos finales. La nave y los fragmentos fueron arrastrados hacia el agujero negro, cada pieza comenzando a desintegrarse, sus formas rompiéndose en innumerables partículas, cada una siendo absorbida por el vacío.
Un suspiro de alivio recorrió la sala cuando los últimos restos del altar desaparecieron en el agujero negro. Los monitores se apagaron, las conexiones cortadas. La amenaza inmediata había terminado, pero el recuerdo del terror que habíamos enfrentado persistía, una sombra que nunca se disiparía por completo. La colonia, maltratada y magullada, necesitaría tiempo para sanar. Márquez se volvió hacia mí, su expresión sombría. Sobrevivimos, pero debemos mantenernos alerta. No hay forma de saber qué otros horrores podrían estar ahí afuera. El universo era vasto y estaba lleno de terrores desconocidos. Habíamos enfrentado uno y vivido, pero la oscuridad siempre sería parte de nosotros ahora. El proceso de reconstrucción fue lento y agotador. Las defensas se reforzaron y cada estructura dañada o destruida fue reparada meticulosamente. Los colonos se movían como espectros entre las ruinas, sus rostros marcados por un cansancio permanente. Ansola, cuya mente había sido destrozada por la influencia de la entidad, nunca se recuperó por completo. Vagaba por la colonia, sus ojos vacíos, murmurando para sí mismo sobre los horrores que había visto. Intentamos ayudarlo, pero nada parecía llegar a él. Era una cáscara del hombre que alguna vez fue. Su cordura, una víctima más de nuestra batalla. Cruz se sumergió en su trabajo, tratando de enterrar el trauma bajo capas de investigación y actividad. Desarrolló nuevos protocolos para detectar y prevenir futuras incursiones de fuerzas tan siniestras, esperando dar a la colonia una sensación de seguridad. Pero incluso mientras trabajaba, podía ver el miedo en sus ojos, la mirada atormentada que me decía que ella también era prisionera de nuestro pasado. Márquez permaneció como una figura estoica. Dirigió los esfuerzos de reconstrucción con una determinación sombría, pero sabía que cargaba con el peso de nuestras pérdidas. La culpa por aquellos que habían perecido bajo su mando lo consumía, un tormento silencioso que ninguna fortificación podía aliviar. En cuanto a mí, seguía consumido por la sensación de aislamiento que se había instalado en mis huesos. Cada noche soñaba con el serafín, sus ojos ardientes y alas de ceniza acechando mi sueño. La sensación de los nanobots desgarrando su carne se repetía en mi mente, un recordatorio visceral de la destrucción que habíamos causado. A menudo me encontraba mirando las estrellas, preguntándome qué otros horrores yacían ocultos en la vasta extensión del espacio, esperando ser liberados. La vida en la colonia continuó, pero era una sombra de lo que había sido. Éramos sobrevivientes, pero también estábamos marcados por la oscuridad que habíamos enfrentado. La comunidad, una vez vibrante, ahora se movía con una cautelosa fatiga, siempre alerta ante señales de otro desastre inminente. Nuestras vidas habían cambiado para siempre, pero seguimos adelante, cargando con el peso de nuestro pasado y la esperanza de un futuro donde las sombras de nuestras pesadillas permanecieran solo como eso, sombras incapaces de lastimarnos de nuevo. Las semanas siguientes fueron un lento retorno a la normalidad, si es que algo podía llamarse normal después de lo ocurrido. Los colonos trabajaban en turnos exhaustivos, reconstruyendo lo que el serafín maldito y sus acechadores habían destruido. Las paredes carbonizadas de los edificios fueron reemplazadas, los sistemas de energía reparados y las barreras defensivas reforzadas. Pero ninguna cantidad de reparaciones podía borrar las cicatrices que llevábamos dentro. Ansola fue trasladado a la unidad psiquiátrica de Tarsis, donde los médicos intentaban sin éxito calmar sus terrores. Sus gritos resonaban por los pasillos durante la noche, palabras entrecortadas sobre sombras que se movían y susurros que solo él podía oír. A veces, cuando lo visitaba, sus ojos se enfocaban por un instante y me reconocía. Pero luego la lucidez se esfumaba, reemplazada por un puro terror animal. Era como si una parte de él siguiera atrapada en esos últimos momentos frente al monolito de obsidiana, reviviendo el horror una y otra vez. La doctora Cruz
Se refugió en su trabajo, analizando cada fragmento de datos que habíamos recolectado sobre los Creek y su maldición. Instaló sensores en toda la colonia, buscando cualquier rastro residual de energía anómala. A menudo la encontraba dormida frente a sus pantallas, rodeada de notas garabateadas con teorías sobre cómo evitar que algo así volviera a suceder. Pero por más que lo intentara, no había protocolo que pudiera protegernos de los horrores que el universo ocultaba. El capitán Hugo Márquez se convirtió en una presencia constante en las patrullas de seguridad, sus ojos escudriñando cada sombra con desconfianza. Aunque nunca lo admitió, sabía que buscaba señales de que no habíamos terminado con el Serafín del todo, de que algún fragmento del monolito había sobrevivido. Por las noches, cuando creía que nadie lo veía, se frotaba las manos como si intentara limpiarse de una suciedad invisible. En cuanto a mí, me asignaron la tarea de documentar todo lo ocurrido. Al principio, escribir los eventos fue terapéutico, pero pronto me di cuenta de que las palabras no podían capturar la verdadera magnitud de lo que habíamos experimentado. ¿Cómo describir el sonido de los huesos de los Creek rompiéndose dentro de tu mente? O el peso de esa presencia alienígena, como si el aire mismo se hubiera vuelto contra ti. Lo único que logré fue un relato frío y distante, una versión censurada de nuestra pesadilla. Una tarde, mientras revisaba mis notas en el observatorio, Cruz se acercó con una taza de café sintético. Sus manos ya no temblaban como antes, pero sus uñas estaban mordidas hasta el sangrar. ¿Crees que alguien más encontrará los fragmentos?, preguntó, mirando hacia el cielo donde habíamos enviado los restos del monolito. No si el agujero negro hizo su trabajo, respondí, aunque la misma duda me carcomía por dentro. El universo es grande, Alexi, demasiado grande. Nos quedamos en silencio, observando las estrellas que titilaban como ojos fríos e indiferentes. En algún lugar allá afuera, quizás otra expedición desenterraba su propio monolito, su propio error fatal. El último registro que añadí a nuestros archivos fue una advertencia, escrita en un lenguaje que solo aquellos que habían visto el horror entenderían. No mencioné al Serafín maldito, ni a los acechadores por sus nombres. En su lugar, hablé de la arrogancia, de cavar demasiado hondo y de pagar precios que nunca imaginamos. Lo firmé con las coordenadas de Tarsis, por si alguien decidía ignorar la advertencia y venir a buscar respuestas. Las luces de la colonia parpadearon esa noche, como siempre lo hacían, pero esta vez me sobresalté. Cruz rió amargamente al ver mi reacción. Nunca dejaremos de saltar ante las sombras, ¿verdad? No, admití. Pero al menos seguimos saltando. Y eso, en el gran esquema de las cosas, era lo único que importaba.